Muy bien, último tramo del Economista TV de hoy. Me acompañan dos economistas, Claudio Caprarulo, de Analítica Consultora, y Rocío Bizán, de EcoGo, que preside Marina Dalpolletto, y que representa aquí a la nueva generación de economistas argentinos. Claudio, ¿cómo te llevas con este nuevo esquema cambiario que puso en marcha el gobierno a partir del 11 de abril? ¿Cuáles crees sus consecuencias y su evolución? Bueno, me parece que estamos en la luna de miel, ¿no?, del nuevo programa económico que puso el gobierno, que nosotros de Analítica ya descontábamos que iba a haber un acuerdo con el FMI y por cómo venían los números, que el gobierno en esta primera mitad del año, entre el primero y el segundo trimestre, se iba a ver obligado a cambiar. A mí hay un dato que me parece muy interesante porque lo primero es que por ahora uno diría es exitoso, ¿no? Es exitoso en los términos del gobierno, que no quiere decir, sobre todo si miramos la película, que esto también te haya permitido ganar sostenibilidad, que es lo que le veníamos discutiendo al gobierno. En el primer trimestre del año, a diferencia de lo que sucedió en 2024, tuviste dos problemas para mí, o al menos dos señales de alarma, ¿no? Primero, que en la comparación interanual los gastos empezaron a crecer por encima de los ingresos. El gobierno mantiene el superávit primario, es claramente una de sus banderas, si bien se redujo, pero eso te da una señal de decir, bueno, hacia adelante vas a tener que empezar a tomar medidas. Por eso también empezamos a ver que hay discusiones sobre reformas estructurales, qué va a pasar con las jubilaciones. Bueno, hay sobre la mesa también el tema tributario. Y después, por el otro lado, porque también se dio vuelta el comercio exterior, ¿no? Las importaciones están creciendo por encima de las exportaciones y uno hubiese pensado que la parte que iba a modificarse iba a ser el esquema cambiario respecto sobre todo al precio del tipo de cambio y desincentivar el aumento de las importaciones y por el contrario también fomentar las exportaciones. Bueno, eso no fue así, esa es la sorpresa, ¿no?, del nuevo esquema cambiario. Le da resultados al gobierno, en tanto hasta ahora vimos una devaluación casi del 9%, porque obviamente la banda genera variabilidad, pero ese es el porcentaje en el que se ubica respecto a previo a los anuncios del 11 de abril. Y el traslado a precios viene siendo bajo, seguramente Rocío también tiene sus números. A nosotros nos da la verdad que el mes de abril cerró con una inflación un poco por debajo de la de marzo. Todavía creo que nos falta ver porque estamos todos muy atentos a lo que está sucediendo, sobre todo con la economía formal, y hay que ver qué terminó de pasar con los precios en el sector informal. Ahí es donde yo pongo por ahí un poco de un signo de interrogante que lo vamos a conocer con los números del INDEC. Siendo a la conclusión, me parece que en los términos del gobierno es un éxito. A mí me parece que no logró ganar la sostenibilidad que todos estamos esperando hacia adelante, no terminó de resolver los problemas, sino que ganó tiempo. Bueno, veremos si con esto que está poniendo arriba de la mesa, un nuevo blanqueo, etcétera, empieza también a armar de vuelta. El gobierno es muy tiempista, ¿no? Cuando ve que se viene un problema, saca alguna nueva resolución, algún cambio del programa que le permite aumentar la oferta de dólares transitoriamente y esperar hacia adelante. Veremos si esta vez funciona y qué es lo que se viene. Bueno, vos, Rocío, ya lo dijo Claudio, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes el tema de la inflación? Hay distintos pronósticos. El gobierno dice que estaría contento con una inflación, no contento, pero que estima una inflación en torno al 3%. Hay quienes dicen que incluso puede estar por debajo de ese porcentaje. Y bueno, el mes pasado fue 3,7, así que en cualquier caso estamos recuperando la tendencia a cierta desaceleración. Sí, bueno, el gobierno va a estar contento porque por lo menos nuestros cálculos nos están dando que la inflación en abril dio 3%. La verdad que inicialmente se esperaba que fuera más alta. La primera mitad de abril estuvo muy marcada por la incertidumbre que generaba todo esto del acuerdo con el fondo y que no se sabía cómo se iba a instrumentar y de alguna manera qué era lo que había que dar a cambio, porque era claro que este esquema de Kehl-Kroll ya no era sostenible y no estaba terminando de funcionar. Y finalmente nos terminó sorprendiendo porque el traspaso a precios fue mucho menor de lo esperado. La verdad es que el mercado recibió bastante bien el cambio valga la redundancia, de esquema cambiario. Y finalmente el dólar terminó ubicándose por debajo de la mitad de la banda. Lo que en un contexto donde también la demanda, digamos, está bastante afectada, donde no hay mucho margen para subir precios, no se trasladó de la manera que nosotros hubiéramos esperado y que se ha visto en un montón de devaluaciones pasadas o de experimentos cambiarios donde quizás hubo más ruido. Bueno, Claudia, hay muchos colegas tuyos que cuestionan este énfasis del gobierno en pretender llevar el tipo de cambio al piso de la banda
enviando una señal clara de que en esta etapa se privilegia seguir bajando la inflación por el objetivo de acumular reservas. ¿Compartís ese criterio, ese cuestionamiento que le hacen a esa estrategia? Sí, totalmente. Desde el año pasado el gobierno priorizó bajar la inflación, ¿no? Y estos días también hubo declaraciones taxativas de los funcionarios diciendo es realmente lo único que nos importa en este momento, el resto de los resultados son secundarios. La Argentina, ellos heredan una situación obviamente nominal muy compleja. Recordemos que la inflación estaba por encima de los 10 puntos mensuales. A partir de una devaluación que hace el gobierno llega a 25 y la verdad que hoy en día estamos en resultados que son muy positivos respecto a lo que uno hubiese esperado desde el principio. Ahora bien, ¿sobre qué se basó esa fuerte reducción? Es donde uno empieza a decir, bueno, nos hubiese por ahí gustado, o al menos uno pensaría que más allá de los gustos, si es sostenible o no. Y ahí lo que decía también previamente es, nosotros lo que estamos viendo es que necesitas acumular reservas y que con $1 por debajo de la banda tenés todos los incentivos para seguir sin acumular reservas, ¿no? Vimos, por ejemplo, el último dato de marzo, la salida de argentinos al exterior se duplicó casi respecto a un año atrás, mientras obviamente cayó el ingreso de turistas desde el exterior. Es un dato que siempre sirve para comunicar porque es fácil de entender, pero cuando uno empieza a desagregar también el balance cambiario del Banco Central, ves por todos lados que es un esquema que claramente fomenta la salida de dólares y no así el ingreso. De vuelta, por eso también uno entiende que el gobierno esté pensando, veremos en qué termina materializándose, ¿no? Pero al menos da las señales y sale a comunicar de que quiere un nuevo blanqueo. Estos 243.000 millones de dólares que informa el INDEC que los argentinos tienen por fuera del sistema formal o en depósitos en el exterior. Que eso es lo que miran todos los gobiernos, ¿no? Desde Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Macri, de alguna u otra manera todos buscaron, o con los Sedines, recordemos, hace muchos años atrás, después el blanqueo más formal de Macri, todos buscaron que esos dólares vuelvan a ingresar al sistema. La pregunta también es, en ese sentido, bueno, ¿cómo hacemos? Porque eso es necesario y es provechoso para la economía, pero ¿cómo lo hacemos sin destruir los incentivos? Porque si no también la empresa que está... mantiene al día todos esos impuestos, ¿no? Que está formal, dice, bueno, pero si cada tantos años viene un blanqueo, ¿cuál es el incentivo para, al contrario, lo que necesita la Argentina, que es la formalización? Porque la formalización también lo que va a permitir es una mayor recaudación de impuestos y que sea más sostenible, por ejemplo, este equilibrio fiscal que plantea el gobierno. Y con esto cierro, a mí me parece que es donde también colisiona un poco el mismo espíritu que tiene el programa económico, que es decir, bueno, nuestra ancla, la que siempre mantiene el gobierno, es el ancla fiscal. Bueno, ¿cómo vas a hacer para sostener el ancla fiscal si por ahora no estás, y eso por eso escuchaba muy bien a Colina que lo planteaba previamente, ¿no? Estamos esperando la reforma tributaria, porque vas a necesitar, si vos ponele que necesitas hacer el blanqueo, al mismo tiempo también lo que vas a necesitar hacer es que al menos bajando los impuestos se incentive la formalización. Bueno, de todas formas, estamos en un año electoral, tenemos ahora en el mes de mayo cuatro elecciones locales, después tenemos la elección en septiembre en la provincia de Buenos Aires, tenemos la elección legislativa nacional en octubre, hay muchos incentivos para que el gobierno se concentre básicamente en bajar la tasa de inflación, ¿no? Sí. La verdad es que la inflación es un poco la niña bonita a mostrar claro. por parte del gobierno, y en eso coincido con Claudio, están todas las fichas puestas a que la inflación baje. Incluso si eso hace que en el largo plazo la cosa no sea tan sostenible. Yo creo que el dato de reservas es algo a mirar y es algo a tener en cuenta definitivamente. Ahora, ustedes están calculando en EcoGo que la tasa de inflación en los próximos meses va a mantener una tendencia descendente a la baja. Sí, nosotros esperamos que a fin de año nos ubiquemos ya por debajo del 2%, en torno al 1,5%. No es una baja lineal, digamos, tenemos las elecciones en el medio, hay bastante ruido y, digamos, esta primera mitad del dólar va a estar tranquilo, hay que ver qué pasa en la segunda mitad del año también, pero sí esperamos que esa tendencia descendente se mantenga. De hecho, ya para mayo tenemos un relevamiento bastante preliminar, con una sola semana relevada, pero ya nos da un poco de indicios y nos está dando 2,3. Entonces, venimos viendo que va a descender. Y, Claudio, ¿cómo ves esta idea del gobierno, bueno, que van a ir conociéndose medidas en este sentido en los próximos días sobre una mayor utilización de dólares para transacciones corrientes de los argentinos? Bueno, es una política cuando el gobierno efectivamente
explicita que no viera hacia una dolarización, dice, bueno, nuestro modelo es el modelo peruano, ¿no? El modelo uruguayo, donde hay una mayor convivencia en el día a día entre el dólar y los pesos. La Argentina tiene y necesita, y el gobierno en ese sentido, contrariamente a lo que uno hubiese pensado, también generó una mayor demanda de pesos en el buen sentido. Argentina necesita seguir recuperando la moneda nacional porque eso lo que va a permitir es hacer una política económica que nos permita, por ejemplo, y por ahí me desvío un poco de tu pregunta, Juan, pero me parece interesante, es nosotros obviamente por la coyuntura argentina estamos muy en estos cambios del programa económico, etcétera, pero el mundo está cambiando de manera muy vertiginosa y tener una moneda también te va a permitir poder, al menos parcialmente en un mundo cada vez más globalizado, poder enfrentar esos shocks, tener algunas herramientas para al menos amortiguar los ciclos. En ese sentido, lo que decíamos antes respecto al blanqueo, es importante que los argentinos vuelvan a confiar en la Argentina, en los bancos, porque también hay crisis que no son solo por problemas impositivos, sino también de credibilidad en algunas generaciones que atravesaron y fueron golpeadas por el 2001, que vuelvan a creer en el sistema y que reinserten esos dólares. Pero eso hay que hacerlo, y vuelvo con la palabra que soy muy repetitivo, ¿no? Pero que es la sostenibilidad. Tiene que ser de una forma que también después no nos genere nuevos problemas hacia futuro. En el corto plazo uno diría, bueno, nadie seguramente en la Argentina, por eso ya aclaró el gobierno que, por ejemplo, no van a ser para pagar impuestos los dólares, va a usar los dólares seguramente para ir al supermercado. Lo que está buscando es que se saque los dólares para ponerlos en construcción, para comprar un lote en un country, en un barrio, obviamente para el sector automotriz, que está muy dolarizado, al menos en los precios. Parecería que va a ser por ahí. Hasta ahora no hay ningún indicio de que va a haber un cambio estructural en esa utilización, y si así fuese, repito, me parece que puede ser provechoso en el corto plazo, pero hay que pensarlo de una forma de que después no nos vuelva a atar de manos con sistemas muy rígidos como había pasado con la convertibilidad. Y en este contexto de inflación descendente que nos contaba recién Rocío, ¿cómo juega la cuestión salarial? Porque por más que baje la inflación, que siempre es una gran noticia para cualquier gobierno y tiene su impacto político lógico, bueno, eso también tiene que ir acompañado de que permite una recuperación de los ingresos, que en este último mes no se vio dada la inflación de 3,7, que superó todas las expectativas, ¿no? Sí, la verdad que estos últimos meses fueron bastante complicados en temas salarios. Más allá de eso, nosotros el punto que solemos tomar como referencia suele ser noviembre del 23, que es previo a la recesión y el cambio de gobierno. Y lo que nosotros vemos es un comportamiento bastante heterogéneo entre los distintos sectores y entre los distintos grupos. Por un lado, vemos el sector privado registrado, que es el típico trabajador formal. 8 horas con RT y jubilación, que ese ya termina de recuperarse, está por encima de los valores de noviembre del 23, está más o menos un 0,6% por encima, así que ya es una recuperación estable, y en los últimos meses viene ganando, en los datos que tenemos, ¿no? Que son hasta febrero. Ahora, cuando uno mira, por ejemplo, el sector público perdió un 14% en términos reales, lo cual es una baja tremenda, y todo eso tiene un impacto. Y en paralelo también, no solo tenés una baja de los salarios, que sí, en algunos casos se recuperan, en otros no, sino que también lo que tenés es todo un reajuste de precios relativos que hacen que el gasto se redirija. Digamos, hoy no pagamos lo mismo de tarifas que pagábamos hace 1 año y medio y no representa lo mismo en nuestro bolsillo. Y eso también repercute en el consumo y en la actividad. ¿Y cómo ven la evolución del empleo en este contexto? El aumento de la tasa de desempleo fue menor al que estábamos esperando, al menos al que cuando nosotros hicimos varios ejercicios respecto a otros cambios de régimen macroeconómico, y fue menor, porque también, y eso lo señalaba también Rocío con los datos que mencionaba, ¿no? Hay una modificación importante en lo que es el mercado laboral, y hoy en día vos lo que ves desde que asumió Milei fue que cayó el empleo registrado, pero aumentó, por ejemplo, el empleo autónomo, los famosos monotributistas. Lo que seguramente todavía hay que hacer investigaciones que permitan tomar un plazo de tiempo más grande, pero lo que vamos a ver seguramente es personas que por ahí perdieron el empleo en una fábrica, porque recordemos que 2 grandes sectores empleadores de la Argentina, de los mayores, que es la industria manufacturera y la construcción, son los más golpeados en este modelo económico de Milei. Entonces es muy probable que un obrero, que un trabajador, un operario haya perdido un puesto de trabajo formal,
y haya salido por ahí a hacerse una aplicación y hoy en día está trabajando por ahí en un auto de otra persona en una aplicación de movilidad urbana. Entonces eso fue modificando y cuando uno mira los números dice, bueno, la tasa de desempleo no es tan alta, la verdad no sufrió un fuerte aumento, más allá de que haya aumentado, pero sí cuando analizas otros indicadores, como por ejemplo la demanda de los trabajadores que tienen empleo pero quieren trabajar más horas, bueno, eso aumentó y también aumentó la cantidad de horas extras que están haciendo. Lo que demuestra que por ahí el ajuste no fue por cantidad, sino fue por precio, como señalaba Rocío. Hay una fuerte caída en algunos sectores del salario y ahí agrego que me parece que también el gobierno tiene una política muy clara respecto a las paritarias y lo que busca, ¿no? Cuando se sienta con los gremios señala, ustedes tienen que acomodarse y también obviamente con las empresas tienen que acomodar la paritaria a nuestra proyección de inflación. Y ellos dicen la inflación tiene que ir al 1%. Entonces en la mesa se empieza a discutir o el gobierno trata de poner eso como eje, más allá de que en algunos casos se corre de ahí o no, pero es parte de la estrategia inflacionaria que tiene. Bueno, igual la generación de empleo es muy lenta en este momento en la Argentina, en casi todos los sectores. Sí, entre otras cosas porque nos estamos recuperando de la caída, ¿no? O sea, no es un crecimiento, sacando, lo que sí es importante, me parece, es en esta heterogeneidad, sacando, por ejemplo, casos muy puntuales como es Neuquén, que uno ve que todos los indicadores le dan muy bien gracias a lo que está traccionando Vaca Muerta, que también uno lo que tiene que pensar, más allá de que los especialistas del sector dicen todavía estamos bien, es decir, bueno, cómo la Argentina, que estamos todos mirando y con mucha esperanza de lo que nos puede dar Vaca Muerta, de lo que nos puede dar la minería, ¿qué va a pasar con eso mientras los precios de los commodities siguen cayendo y el barril de petróleo ya perforó los $60? Bueno, además, en estos sectores que se perciben como los más dinámicos de la economía argentina en los próximos años, ninguno es un generador importante de empleo, ¿no? No, y ese es un punto importante. Yo creo que un poco lo que mencionaba recién Claudio de este cambio en la composición del empleo, que se engloba también en una tendencia más general y más de largo plazo de, bueno, qué cambios nos trae la tecnología, ¿no? Digo, de golpe surgen un montón de aplicaciones, un montón de cosas que hace que ese mercado de empleo cambie y que los datos de empleo a los que nosotros estábamos acostumbrados, el desempleo en 6,4%, en otra época sería un número casi a festejar y comparado con años anteriores es bastante bajo y sin embargo digo, estamos en esta situación donde, bueno, pasa lo que decíamos, el sueldo no alcanza, los salarios no terminan de recuperarse, etcétera. Eso tiene que ver, además vos señalabas, los del cambio tecnológico tiene mucho que ver con esto. Sí, es un proceso que se viene viendo desde la pandemia y que no solo se viene viendo acá, sino que también se viene viendo a nivel global y que también genera un montón de desafíos y de preguntas de, bueno, qué políticas y cómo encarar, ¿no?, el problema del empleo a futuro, que ya no es el mismo empleo tradicional de quizás hace 30, 40 años. Bueno, además muchas veces se habla que la Argentina debería apuntar a generar determinado empleo con alta calificación, pero quizás no tenemos el sistema educativo acorde con lo que estamos reclamando en el mercado de trabajo, ¿no? No, totalmente. Digo, seguro hay gente que sabe mucho más de educación que yo y que va a tener mejores ideas, pero sin duda tener un capital humano formado es súper relevante para el país que queremos construir. Si efectivamente queremos un país que crezca en ese sentido, ¿no? ¿Vos ves condiciones para una generación de empleo mayor? Un tema que ustedes siempre ven en analítica, sorprendidos en algún momento porque la tasa de desocupación no fue mayor, pero ¿se está generando empleo suficiente para absorber a las personas que todos los años se incorporan al mercado laboral? No, la tendencia no se modificó. A ver, el gobierno tuvo un año en ese sentido que podríamos decir de estabilización o de acomodar sobre todo la nominalidad de la economía y empezar a recomponer la relación de la Argentina con el sistema financiero. En eso viene haciendo un trabajo que le está dando resultados. Ahora bien, por el contrario, como decíamos antes, la situación de la economía real es peor a la que teníamos previamente. ¿Por qué es peor? Bueno, porque vos primero tenés una economía en la cual, y comparto también lo que había mencionado previamente Colina, ¿no? Vos tenés una economía en la que tenés una fuerte apreciación cambiaria, las empresas, las pymes, tienen que competir con costos en dólares respecto a una apertura de importadora que hace el gobierno, que el gobierno también usa las importaciones para tratar de bajar la inflación, no es parte de la política antiinflacionaria, también es la apertura a las importaciones, sin embargo todavía tenés leyes que quedaron respecto a otros periodos, como decía Rocío, en las cuales la relación de trabajo era diferente, que quedaron obviamente anticuados y que todavía no se modificaron.
Entonces, todavía no están dadas las condiciones para que ni la industria manufacturera ni la construcción, que son dos de las grandes dinamizadoras de empleo, tengan una recomposición interesante. Y por otro lado, también me parece que en eso entra, de la mano de lo que decía Rocío respecto de la educación, es cuál va a ser el rol del sector público, porque el sector público, parte de la motosierra se explica, por ejemplo, también con llevar la obra pública, la inversión en infraestructura, casi a niveles cero, digo, ni siquiera para cubrir el mantenimiento que se necesita del capital de infraestructura. Bueno, si esa va a seguir siendo la posición del gobierno, tenemos que descontar para los próximos años que el sector de la construcción no se va a dinamizar. No se va a dinamizar también porque los costos en dólares de la construcción son los más altos desde 2006. Yeah. Entonces también para construir es muy caro. Si vos hoy en día el gobierno busca incentivar que la gente saque los dólares del colchón para comprarse un terreno y hacer una casa, ampliar, etcétera, también cuando va con esos dólares y se fija qué puede comprar o qué puede hacer, es mucho menos respecto ni siquiera a 2023, porque fue un año bastante atípico, respecto a 2018, a 2022. ¿Y el consumo lo ven recuperándose? Lento. Lento. La verdad que, bueno, digamos, juegan todas estas cosas que venimos charlando. Sí, claro. Los salarios, el empleo que todavía no termina de despegar y que también, digo, hay que ver cómo se dinamizan esos sectores, porque no parecería que los sectores que más empleo dan y que en general aparte suelen ser los que dan como, no solo más empleo, sino empleo donde más se necesita de alguna manera. Digo, abre un panorama donde, bueno, sí, el consumo probablemente un poco mejore en el margen, pero no esperamos ver un gran boom de consumo en los próximos meses. Bueno, para terminar, Claudio, ¿cómo ves el contexto internacional que obviamente es determinante para un país del tamaño de la Argentina? Bueno, muy complejo, creo que es parte de donde más me preocupa, o al menos uno estaría esperando también terminar de entender cuál es la estrategia de la Argentina, ¿no? A nivel internacional, más allá obviamente que el gobierno está hiperalineado con Donald Trump y su administración de gobierno, es qué vamos a pensar hacia adelante. Estamos todos con mucha incertidumbre porque obviamente Trump avanza y después da pasitos para atrás y el mercado se ilusiona porque da una señal de, bueno, en realidad esto era parte de mi estrategia de negociación, entonces se recupera el mercado durante 2 o 3 días y después vuelve a caer. Me parece que todavía todos estamos tratando de analizar dónde va a terminar esta guerra comercial entre China y los Estados Unidos principalmente, y dónde se acomoda la Argentina, que entre otras cosas estaba discutiendo a través del Mercosur con la Unión Europea, un tratado de libre comercio. También tenemos que terminar de discutir qué va a pasar con el Mercosur. Hay algunos puntos que marca Milei que dice, bueno, el Mercosur no viene sirviendo, bastante contestatario, pero la Argentina sigue adentro del Mercosur y hay que ver también cuál es la relación principalmente con nuestro principal socio comercial, que es Brasil, claro, hacia adelante. Ahí hay una potencialización que todavía la Argentina puede utilizar. Entonces me parece que no tengo muchas certezas, que estamos todos tratando de analizar. Sí, bueno, hay factores internacionales, algunos pueden jugar más a favor que otros, ¿no? Sin lugar a dudas, vos mencionaste una caída del precio de las commodities como consecuencia de la menor actividad global, eso juega en contra de Argentina, pero por otro lado tenés un debilitamiento del dólar desde que asumió Trump, que también en alguna medida te favorece, ¿no? Bueno, Juan, ahí me parece que tenés un punto clave y gracias por mencionarlo. Claramente no vemos un contexto internacional que sea más positivo a la Argentina que era previo al día de la liberación de Donald Trump, por el momento. Entre otras cosas porque lo que nosotros necesitábamos era que estos sectores muy dinamizadores sobre todo de la oferta de dólares, como es el agro y como es la minería y como es también la energía, lo que estamos viendo es que a nivel internacional, que somos tomadores de precios, están cayendo y ya el Banco Mundial no solo espera que caigan este año, sino también el año que viene. Entonces las perspectivas no son positivas. Muy bien, Claudio Caprarulo, Rocío Bizán, a los dos muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa.